Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo, segunda parte de las tres que hemos estructurado el estudio de las técnicas de detección y corrección de errores en sistemas digitales y de comunicaciones. En esta segunda parte, como digo, vamos a estudiar los llamados códigos Hamming y los códigos convolucionales para la detección y corrección de errores en sistemas digitales y de comunicaciones. Se estudiarán mediante ejemplos prácticos que espero permitan comprender mejor estos métodos, principalmente en el llamado codificador convolucional y descodificador de Viterbi, que tiene un poco más de complejidad. Desde luego, son mucho más eficientes que los basados en el análisis de la paridad, tipo LRC, o los códigos de redundancia cíclica o CRC. Conceptualmente no son muy complicados y han sido y son usados en sistemas digitales y de comunicaciones de datos. Richard Hamming fue un matemático norteamericano y trabajó en varias universidades americanas. El último centro en el que trabajó fue de los laboratorios Bell. Se define la distancia Hamming para dos secuencias de n bits, como tenéis en la parte superior de la diapositiva, como el número de bits en los que difieren. Fijaos, esas dos secuencias, que son de 6 bits cada una, en realidad difieren en 4 bits, que están marcados con flechas en rojo. Por tanto, se dice que la distancia Hamming entre estos dos códigos es distancia 4. Están concebidos para corregir errores simples, en realidad. Se les engloba normalmente, igual que a CRC, dentro de los códigos bloque correctores, bloques de bit me refiero, naturalmente. Los códigos bloque correctores se denominan NK, o se suelen, digamos, identificar con esos dos parámetros, esos dos números, donde N es la longitud del bloque en bits y K es el número de bits del dato. Esto quiere decir que tenemos que añadir una serie de bits de redundancia o síndrome. Ahí tenéis en la diapositiva cómo se establece el número de bits necesarios de redundancia o síndrome. Fijaos, la longitud del bloque total n debe ser menor o igual que 2 elevado a m minúscula menos 1, siendo m minúscula precisamente el número de bits de redundancia o síndrome. Naturalmente, por tanto, el número de bits de datos sería el número de bits totales n minúscula menos el síndrome, como aparece en la diapositiva. ¿De acuerdo? Y si la distancia de Hamming fuera, por ejemplo, la mínima distancia de Hamming fuera 3, se puede demostrar, aunque no lo vamos a hacer, que la distancia mínima de Hamming es 2 por t más 1, donde t minúscula es el número de errores que se pueden corregir. De tal manera que si la distancia mínima es 3, como decía, por ejemplo, se pueden detectar 2 errores y corregir uno según esa expresión que obviamente no vamos a demostrar. El proceso de codificación comienza en el transmisor de la información. El número de bits n minúscula, por tanto, es k bits de los datos más m bits del síndrome o redundancia. El receptor o en el receptor se comparan los n-k bits de la redundancia que se han recibido con los n-k bits calculados por el propio receptor. De esa manera se establece o se comprueba si ha habido errores o no en la transmisión. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos transmitir datos de 4 bits, k igual a 4, códigos BCD, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Bien, se debe cumplir, lógicamente, que 2 elevado a la redundancia o al síndrome, 2 elevado a m minúscula, debe ser mayor o igual que n más 1. Y, por tanto, de aquí deducimos que, como aparece en la parte superior de la diapositiva, que 2 elevado a m tiene que ser mayor o igual que k más m más 1, y por tanto en este ejemplo k vale 4, de donde deducimos fácilmente que m es igual a 3, de tal manera que n minúscula sea 7, porque es el m igual a 3 es el primer valor de los valores enteros que podría tener m que cumple esa inecuación, es decir, 2 elevado a 3 es 8 y el número total de bits son 7. Evidentemente hay otros valores de m y de eso hablaremos un poquito después, que es de lo que se llama la ratio, si me perdonáis el palabra, de acuerdo, de un sistema de esto. Pero en principio este es el valor mínimo de m que cumple esa inecuación y por eso vamos a seguir adelante para explicar en qué consisten los códigos Hamming. Bien, ya tenemos 7 bits en totales y obviamente pueden darse 8 casos. Que no haya errores, o que haya un error, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y los hemos codificado en una tabla, lo tenéis en la parte de la derecha, de tal manera que necesitamos 3 señales, es un 2, es un 1 y es un 0, para indicar que no ha habido errores, es decir, cuando las 3 señales valen 0, o bien que se ha producido un error,
2 errores, 3 errores y así sucesivamente hasta 7 errores. ¿De dónde deducimos? Que E sub 0, ¿de acuerdo? Vale 1 en las posiciones 1, 3, 5 y 7, E sub 1 vale 1 en las posiciones 2, 3, 6 y 7 y E sub 2 vale 1 en las posiciones 4, 5, 6 y 7. O lo que es lo mismo, sacamos las ecuaciones lógicas de esas tres señales como el XOR del bit N1 con N3, con N5 y con N7, y S1 con el XOR de N2, con N3, con N5, con N6 y con N7, y S2 pues de la misma manera, ¿de acuerdo? Bien, para que no haya error, el número de unos en las expresiones anteriores ha de ser par. Evidentemente, si observáis las expresiones anteriores y el número de unos fuera par, pues la señal de error correspondiente pues sale 0, claro. Por otro lado, N1, N2 y N4 en las expresiones anteriores aparecen solo en una única expresión cada uno de ellos. Estos son los bits que vamos a considerar el síndrome. Es decir, N1, N2 y N4 los consideramos el síndrome y los renombramos como M1, M2 y M4. Por tanto, ya lo tenemos todo. Es así de sencillo. Ahora, los otros 4 bits, es decir, si 3 los hemos dedicado al síndrome, hay otros 4 bits, que son el 3, el 5, el 6 y el 7, que van a ser los datos. Y los renombramos como K3, K5, K6 y K7. En definitiva, podemos crear ya la tabla con los 7 bits, para n igual a 7 en este caso, insertando en las posiciones correspondientes lo que hemos determinado que va a ser el síndrome y que yo ahí he marcado en rojo en la tabla, ¿de acuerdo? Es decir, M1 será el XOR de K3, K5 y K7, M2 de K3, K6 y K7 y M4 de K5, K6 y K7. Estas ecuaciones que acabo de mencionar, las deducimos al despejar de las anteriores lo que hemos considerado el síndrome. Es tan sencillo como esto. Se configura así esta tabla y ya tenemos la información codificada. Ahora bien, los códigos Hamming, pues obviamente, dependiendo del síndrome, de acuerdo, la distancia mínima, me va, digamos, a condicionar el número de errores que puedo detectar y me va a condicionar también el número de errores que puedo corregir. Recordad esa expresión, que la distancia mínima es siempre 2 por t, siendo de minúscula el número de errores que puedo corregir, más 1. ¿De acuerdo? Sin embargo, necesitamos algo más robusto. Es el codificador convolucional y descodificador de Viterbi para obtener corregir y detectar y corregir mayor número de errores. Fijaos bien. Se trata de generar bits redundantes, redundancia o síndrome constantemente. El control y la corrección de errores se realiza también constantemente. Es decir, a medida que se van recibiendo la información por parte de un receptor, se generan en el transmisor los bits de dato más la redundancia, se reciben en el receptor y se están generando, recibiendo y por tanto procesando constantemente. Si de los n bits se destinan, como decíamos antes, por ejemplo, solo k bits a codificar símbolos, siempre naturalmente con k minúscula menor que n, y el resto de los bits es la redundancia o síndrome, el problema es cómo elegir dichos k bits para que la probabilidad de error sea lo más baja posible. Y aquí está el truco, o aquí está la clave, mejor dicho. Aquí calculamos no el dato correcto, sino el dato más probable, como vamos a ver ahora. Los códigos convolucionales son lineales y se llaman convolucionales precisamente porque lo que pretendemos es intentar averiguar cuál es el código más probable si se ha producido un error. Son lineales porque la suma de dos códigos cualesquiera pertenece también al alfabeto. Es también otro código convolucional que pertenece al alfabeto. Y se reduce el número de mensajes con esta técnica enviados al canal. Está en la recomendación de Shannon. No hay que hacer retransmisiones de la información cuando no se pueden detectar o corregir los errores, como hemos visto en las técnicas anteriores. Bien, veamos un ejemplo. Un código convolucional queda definido siempre por 3 parámetros, no 2 como antes, sino 3. N minúscula, número de bits por cada símbolo, con el que vamos a codificar cada símbolo con redundancia. K minúscula, que es un número de bits sin redundancia de cada símbolo. N minúscula ahora va a ser la llamada memoria de código, es decir, el número de bits que han de ser almacenados
en el transmisor para poder generar naturalmente el código convolucional correspondiente. Y luego la ratio, que es un parámetro de calidad de este sistema, es el cociente entre K partido por N. Es decir, si necesitamos muchos bits de redundancia, la ratio va a salir muy pequeña y por tanto, bueno, digamos que estaríamos en presencia de un canal de comunicaciones o un sistema de transmisión de datos pues muy afectado con mucho ruido, por ejemplo, ¿no? Bueno, veamos el ejemplo, como os decía. Supongamos que queremos diseñar un codificador convolucional 213. Esto significa que el número de bits que vamos a dedicar a codificar un símbolo más la redundancia es 2. 2 bits, nada más. Que el número, el dato sin redundancia es un bit. Esto es lo más simple. Y por tanto necesitamos una memoria de bit para almacenar los bits que van llegando de longitud 13. En realidad, m igual a 3 indica que necesitamos un registro de desplazamiento de 3 bits. Los bits se desplazan de izquierda a derecha según van entrando, ¿de acuerdo? Y se codifican con esas dos puertas XOR. Estamos haciendo una operación de convolución, ni más ni más menos, ¿de acuerdo? Con los bits actual y con los anteriores. Aquí se trata, por tanto, de generar dos bits, el bit 0 y el bit 1 del dato más la redundancia, es decir, n es igual a 2. Cuanto mayor sea n, más segura es la transmisión y mayor complejidad es el diagrama de estados que vamos a obtener del codificador, pero tampoco hace de él un mejor transmisor, o por lo menos el canal, lo que indica es que el canal tiene mucho ruido y se producen muchos errores. En fin, todo esto hay que naturalmente balancearlo para determinar cuál es la mejor opción. Bueno, fijaos, inicialmente ese registro de desplazamiento está los 3 a 0. He marcado, sombreado en azul, los dos únicos bits del registro de desplazamiento que me interesan para luego crear lo que se llama el diagrama de estados del codificador convolucional. El tercer bit no es que no me interese, es muy importante para generar los bits que se van a transmitir, la pareja de bits que se va a transmitir, pero para los he sombreado en azul para que luego veáis el diagrama de estados que creo que sintetiza todo este funcionamiento que voy a explicar. Estado inicial, los 3 bits a 0 del registro de desplazamiento. Y presupongo que lo que entra en primer lugar es un 1. ¿De acuerdo? Así que si el estado inicial es todo a ceros, el primer dato que sale, como veis, es 0, 0. Al entrar ese 1, el registro de desplazamiento almacena 1, 0, 0 y el dato que se genera es 2 unos. Es decir, el primer dato válido que aparece al final, a la salida del codificador convolucional, es 1, 1. Supongamos ahora que, estando en este estado, 1, 0, 0, o mejor dicho, estado 1, 0, habría que decir, porque, insisto, lo sombreado en azul es lo que determina el estado del codificador convolucional, ahora viene un 0. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que se desplaza hacia la derecha y pasamos al estado 0,1 más el tercer 0 que aparece en la figura en la parte superior izquierda. Por tanto, el código transmitido a partir de esas dos puertas XOR es 0,1. Supongamos ahora que viene un 1, como veis en la parte superior izquierda, y por tanto esa información se desplaza a la derecha y tenemos que la zona sombreada 1, 0, el 1 que antes estaba en la zona sombreada aparece en la derecha, pero el dato que se transmite es 0, 0. Supongamos que viene otro 1 y sigo haciendo este análisis y evidentemente aparece, digamos, ya he recorrido, ¿de acuerdo?, todos los estados posibles que he marcado en azul. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. No hay más. Al considerar 2 bits del dato codificado, tengo hay que considerar 2 elevado a 2 estados posibles, ¿de acuerdo? Esto es lo que refleja una especie de autómata de Mili. Es decir, 2 elevado a k, siendo k el número de datos que me entran para codificar, que en este caso es 1, pues son 2 posibles valores de entrada, ¿de acuerdo? O 0 o 1. Y los estados son o 0, 0, que lo he marcado ahí en rojo, o 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esto tiene la pinta de un autómata de Mili, que es una forma de sintetizar todo lo que he contado hasta ahora. Por tanto, tengo que, estando en el estado 0, 0, si por la entrada viene un 0, el dato producido es 0, 0. Fijaos, lo que hay a la derecha de la barra inclinada es la salida y lo que hay a la izquierda es la entrada. Y así tengo reflejado, salvo error, que espero que no lo haya, todas las entradas posibles desde cada estado y sus salidas. Recordad, si solamente entra un bit, solo hay 2 posibilidades, o vale 0 o vale 1.
Y el autómata de Mealy me refleja perfectamente el funcionamiento de este codificador convolucional. Otra forma de representar estos estados, no con un diagrama de Mealy como el anterior, es lo que se llama el diagrama de Trellis. Por tanto, un código convolucional de tipo NKM tiene un diagrama de Trellis de 2 elevado a m-1 estados en cada instante de tiempo. Por tanto, siguiendo con el ejemplo anterior, donde m valía 3, es decir, almaceno 3 bits en el codificador convolucional, pues tengo 4 estados posibles. Es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? 4 estados. En cada instante de tiempo hay 4 estados posibles, yo diría que además probables, hay que calcular la probabilidad como veremos ahora. Fijaos, en el estado inicial es 0, 0, esto siempre es así, el estado inicial es 0, 0, puede venir un 0 o puede venir un 1, y aquí he reflejado el diagrama de estados de Mealy y todas las figuras anteriores donde explicamos inicialmente este codificador convolucional, lo he sintetizado con estas flechas roja y azul para representar que venga un 0 o que venga un 1. Por ejemplo, si estoy en el estado inicial 0, 0 y viene un 0, mantengo en el estado 0, 0. Pero si viene un 1, voy al estado 1, 0. Y así puedo hacer el análisis en cada uno de los estados. Esto refleja también, esto se llama un diagrama de Trellis, para este tipo de codificador convolucional en lugar de la representación que hemos hecho anteriormente. Bien, si ahora en lugar de restringirnos a un único instante de tiempo, dejamos evolucionar el tiempo, según ese comportamiento del codificador convolucional, lo que tenemos es el diagrama de Trellis completo, donde el estado inicial es 0, 0 y por tanto he pintado simplemente que pueda venir un 1, pueda venir un 0. Yo no sé, el receptor no se sabe si viene un 1 o un 0. Simplemente que dependiendo de si es un 1 o un 0 el dato transmitido, pues digamos evoluciona el diagrama de Trellis de esta manera. Una vez enviados todos los bits, de acuerdo, se transmiten ceros para dejar al cabo de una serie de instantes de tiempo el autómata, por decirlo así, el diagrama de Trellis en el estado inicial 0, 0. Pues bien, veamos el ejemplo. Supongamos que queremos transmitir la secuencia 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, que tenéis en la parte superior, marcado en rojo los unos y en azul los ceros. El diagrama de Trellis, sin errores, sería el que tenéis en la figura. Cada columna de puntitos reflejan los estados 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que no he repetido por no enmarallar la figura, solamente los he puesto en la parte izquierda. Y este sería el diagrama de Trellis, este sería el aspecto que tendría el diagrama de Trellis sin errores para este dato. Insisto, una vez enviado todos los bits, se introducen ceros para que el autómata, el diagrama de Trellis, evolucione a su estado natural de inicio, que es 0, 0. Bien, pues, ¿qué es lo que sucede? Para un estado inicial 0, 0 y la secuencia de bits de la figura anterior, de la diapositiva anterior, lo que voy a obtener son parejas de bits que voy a transmitir y eso es lo que se va a recibir. Fijaos, aquí he puesto una tabla en la cual he puesto el dato que he transmitido, que es el mismo de la diapositiva anterior, es decir, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, que es la primera fila donde pone datos. Luego he puesto debajo el estado siguiente que produce, es decir, si parto del estado 0, 0 y viene un 1, voy al estado 1, 0 y así sucesivamente, como he explicado en las figuras anteriores, diapositivas anteriores, y el dato codificado, de acuerdo, debajo de cada estado siguiente pongo el dato codificado que saldría del codificador. Ahora bien, supongamos que se han producido 3 errores. Esto no es un código Hamming, se han producido 3 errores. Yo voy a ver si los puedo detectar y corregir los 3. Aquí no interviene para nada la distancia de Hamming. Lo que sí interviene es un cálculo de probabilidades. ¿Cuál es el dato más probable? Y esto es lo que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque esto se utiliza, o para hacer esto se utiliza lo que se llama un descodificador de Viterbi, que es una simplificación del denominado Maximum Likelihood Decoder, o ML, y bueno, lo único que estoy diciendo es que se reciben bits en ese modelo, esa figura tenéis ahí, se codifica, se envían al canal, que ojo, es en el único sitio donde hay ruido blanco gaussiano, como ya hemos visto en vídeos anteriores, ahí se producen los errores y el descodificador de Viterbi en realidad no sabe cuántos errores se han producido, ni dónde están,
simplemente va a calcular la probabilidad de que el dato recibido sea el más probable, por decir así. Lo cual significa que habrá veces, según la complejidad y el ruido que haya en el canal, la complejidad me refiero al número de bits con los que codifiquemos, habrá veces que a lo mejor algún dato no es capaz de corregir el error. En todo caso, lo que me proporciona, como digo, es el dato con mayor probabilidad. Fijaos bien. Bien, veamos para este ejemplo cómo actúa el descodificador de Viterbi. Lo tenéis en la figura. Lo que hace es elaborar un diagrama de Trellis. Y para ello, siguiendo con el ejemplo, tenemos en cada instante de tiempo 4 posibles estados. Si comenzamos en la izquierda, en el estado 00, para el descodificador de Viterbi solamente puede suceder que venga un 0 o que venga un 1. Y por tanto, si hubiera venido un 0, si se recibiera un 0, tendría que haber recibido 00, que es lo que he puesto encima de esa flechita azul que sale del estado 00. Pero si viene un 1, sobre la flecha en rojo tiene que haber venido un 1. Y sin embargo, lo que se ha recibido es un 10. Ya sé que ahí hay un error, pero el descodificador de Viterbi no lo sabe, lo sabemos nosotros, solamente para explicar cómo es el algoritmo. Por tanto, lo que hace es, sobre el estado de llegada, que en este caso son los estados 00 y 10 respectivamente, marco las diferencias que hay entre el dato recibido y el dato que tenía que haberse recibido, en el caso del 0 y en el caso del 1. Es decir, se diferencian en un bit y por tanto marco sobre fondo azul que hay un error acumulado. Desde esos dos estados, los otros dos no, sobre esos dos estados, de nuevo puede venir un 0 o puede venir un 1. Y comparo el dato recibido, que en este caso es 1,0, vuelve a ser 1,0, en este caso sin errores, pero insisto que el descodificador de Viterbi no sabe que no hay errores, ni que los hay, simplemente se pone a comparar qué hubiera sucedido si hubiera venido un 0, pues que tendría que haber recibido una pareja de 0, 0. Y por tanto, al compararlo con el dato recibido, dice, caramba, pues se diferencian un bit. Así que acumulo dos errores, que es lo que tenéis, digamos, en el estado 00 del tercer instante de tiempo. Pero si hubiera venido un 1, se tendría que haber recibido 1, 1, y sin embargo se ha recibido 1, 0. Por tanto, hay un error más y marco sobre el estado 1, 0 que se han acumulado ya dos errores. Pero si estoy en el estado 1,0 y se recibe un 0 o se recibe un 1, resulta que en el caso de recibir un 0, tendría que haber llegado un 0,1 y haber venido un 1,0. Así que hay dos errores que junto con el que ya teníamos salen tres errores acumulados. Mientras que si se recibe un 1, se mantiene, coincide el dato recibido con el dato esperado, que es 1,0, y por tanto se mantiene un error acumulado. Esto mismo lo hago para todos los estados. Cuando dos trayectos posibles o ramas del diagrama de Trellis se junten en un único, o se junten en un estado, la trayectoria de mayor métrica o de mayor número de errores simplemente se desecha. De tal manera que al final, siguiendo este proceso, es un algoritmo, no es muy complicado, pero sí que es muy laborioso, siguiendo este ejemplo, lo que podemos deducir es que la trayectoria, mejor dicho, con menor número de errores acumulados, es la que tenéis en la figura. Lo cual nos está diciendo que el dato que el descodificador de Viterbi da por bueno es lo que tenéis sobre las trayectorias del diagrama de Trellis, es decir, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 1, 0, que coincide con el dato sin errores, pero solo es una casualidad, bueno, más que casualidad, es el dato más probable, es el número el dato con menor probabilidad de error, por decirlo así. En este caso coincide, pero podría no haber coincidido, ¿de acuerdo? En la parte inferior vuelvo a mantener como es el dato con errores, he marcado en rojo los bits erróneos, aquí hay 3 errores, pero podría haber 5 o 6, o incluso haber un error. En cualquier caso, al descodificador de Viterbi esto no le importa, simplemente calcula cuál es el dato más probable. ¿Ve? Y con esto terminamos estos algoritmos, espero que os haya gustado y os invito al siguiente vídeo y último de la serie en el que vamos a estudiar los códigos Reed-Solomon. Son mucho más, un poquito más complicaditos que esto. Vamos a restringir un poco las matemáticas involucradas, pero espero que os sea de utilidad porque son los más utilizados hoy en día. Muchas gracias.